habla cuando la visitación del Espíritu Santo llegó, recalco esto, él dice estaban juntos, unánimes. Había un acuerdo entre los que estaban ahí unidos en una sola visión. Y uno de los problemas que a veces sucede en las casas, en los matrimonios, donde hay un grupo de personas congregadas, es que no hay la unión, es que no hay la comunión, no hay ese acuerdo de poder caminar juntos hacia una visión. Ahora, ¿qué significa la palabra acuerdo? Significa tener la madurez para decidir algo en armonía con otra persona. La Biblia establece que desde el inicio de la creación hubo un acuerdo para que la humanidad, para que todo lo que hay existiera. Desde el principio de la creación hubo entre Dios, el Espíritu Santo, el Hijo Jesús, hubo una comunión, hubo un acuerdo para que todo lo que ahora nosotros vemos comenzara a existir. Entonces el acuerdo tiene que ver con la madurez para decidir algo en armonía con otra persona. Sí es importante aprender aquello porque el inicio de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo se derramó, la Biblia dice que ellos tenían todas las cosas en común y vivían de una manera unánime. Había armonía entre todos ellos. Les era agradable cada vez que llegaba el tiempo de compartir, porque no llegaban a ese lugar a ver a la hermana con la que le caía mal. No, todos se querían, todos se amaban, porque buscaban aquello que tenían en común, que era el amor que sentían por la salvación, por Jesús. Quitaban fuera todas sus indiferencias, todo lo que tenían de diferente cada persona, y se unían en un solo lugar a adorar a Dios. Entre ellos había judíos, había aquellos que les llamaban paganos, habían de otras razas, habían mujeres que venían de otra cultura, hombres que venían de otras culturas, pero se unían en un solo lugar a adorar a Dios. Eso fue lo que la iglesia, o que aquello que comenzó en aquel tiempo, el mover del Espíritu Santo, que fue un boom, porque una vez que Jesús parte al cielo, comienza el mover en la tierra, se calcula más o menos que como en unos 5 o 6 años el continente ya estaba inundado de los cristianos. Tanto era el desespero de los romanos que el evangelio se había corrido tanto que comenzaron a buscarlos y a acorralarlos, porque decían: estos se están expandiendo con su ideología. Y fue un boom rápido. Nunca habían visto algo tan sorprendente que con una ideología hiciera que un continente comenzara a conocer y a unirse. Entonces la fuerza, o había un poder en aquello. Entonces ellos tenían miedo de que se levantara una nueva cultura, un nuevo dentro de las mismas ciudades se levantara una nueva nación y comenzara a conquistar ahora Roma y lo demás. Era el temor que había. Entonces nos damos cuenta la importancia que es de poder vivir en armonía, la importancia de una iglesia unida, la importancia de una familia unida, porque cuando aquello está unido, eso trae poder para poder manifestar muchas cosas. Y en Mateo 18:19 dice: les aseguro que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se lo dará. Entonces te das cuenta cuán importante es que un matrimonio, porque hoy quiero hablar específicamente al matrimonio. Vamos en esta serie hablando, vamos a comenzar desde desde el núcleo, se podría decir, de la comunión que tiene que haber en un matrimonio para poder llegar a la comunión que tiene que haber en una iglesia. Pero en el matrimonio es donde comienza esa unión, es donde comienza esa comunión, porque son 2 personas tomando decisiones para aprender a guiar el hogar o el lugar que Dios les ha entregado, para aprender a conquistar aquello. Entonces la Biblia nos establece lo inquebrantable que es ese poder. La importancia de que un matrimonio aprenda a caminar en mutuo acuerdo para que las cosas se suelten, para que las cosas sean entregadas de parte de Dios. Porque cuando tú aprendes a caminar en acuerdo, lo primero que haces es que estás matando tu propio egoísmo. Una persona que aprende a caminar en ese acuerdo con otra persona está muriendo a él mismo, está matando el egoísmo, el orgullo. Y la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, mas el humilde se acerca a él, escucha su oración, está pendiente de él. Entonces, cuando un matrimonio comienza a caminar en ese acuerdo, lo que tú le muestras a Dios es que tienes la humildad para poder conectarte en armonía con otra persona.
de poder conectarte en armonía en una sola visión. Ya no buscas tu bien propio, sino buscas el bien en conjunto con aquella persona que has hecho un acuerdo. Entonces una familia puede lograr objetivos si caminan solos, pero una familia que camina en acuerdo logra alcanzar una visión completa. Algunos de nosotros vivimos en matrimonios y dividimos nuestras cosas. Tú dices, mi dinero es mío, tu dinero es tuyo. Y eso está mal, porque cuando hacemos aquello, en realidad sí podrías alcanzar o conquistar cosas. Tú dices, bueno, tú pagas el alquiler, tú la comida, yo pago tal cosa, tú lo de acá. Y al final del día estamos conquistando objetivos. Pero muchos hemos visto que no alcanzan a prosperar. Entonces sigues limitado, sigues viviendo prestado en una casa de alquiler, no tienes lo propio tuyo, sigues alquilando carros, sigues haciendo muchas cosas, porque el dinero no está en una misma comunión. No es lo que hay en la casa, la unidad en el matrimonio no se está dando, por lo cual es difícil poder alcanzar una visión que hay o lo que Dios anhela por completo para un matrimonio. En el mismo Mateo 18:19 dice, se los repito esa parte, les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra. Mira que me encanta este versículo porque cuando dice si dos de ustedes se ponen de acuerdo, hace una coma como para resaltar esa parte y dice aquí en la tierra. Porque a veces nosotros pensamos que ponernos de acuerdo es simplemente orar o ir a la iglesia. Entonces yo estoy llevando a mi esposa a la iglesia, voy con mi esposa a la iglesia, todos los días estamos ahí. Pero cuando llegan al hogar o en las decisiones cotidianas de la vida, cada quien toma una decisión diferente. Y eso crea una división. Y donde hay división, Dios no bendice. Dios bendice la multiplicación, Dios bendice la unión. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, no le dijo, vayan y divídanse. Tú trabajas esto y él trabaja aquello. Le dijo, vayan y multiplíquense. Vayan y únanse para que se multipliquen, para que sigan creciendo más. Entonces, te das cuenta que es importante que las decisiones que tomamos, las decisiones cotidianas de nuestra vida, influyen en el mundo espiritual. Quiero hablar esto porque a veces pensamos, yo les explicaba mientras estábamos en una plenaria allá, que lo que Dios nos entrega no es solamente para la iglesia. Hablando de la parte, se podría decir, espiritual, Dios no nos entrega algo solamente para, lo que está establecido en la Biblia, no es simplemente para que tú aprendas a orar bien, para que tú te muevas en el mover del Espíritu Santo, en el poder de Él, en realidad, del Espíritu Santo, para que manifiestes los dones. No, la Biblia está establecida para que las personas puedan vivir una vida plena. Es el mejor manual. Y cuando le pedimos al Espíritu Santo que camine con nosotros, no es solamente para que haga una manifestación del poder, es para todas las cosas, aún las cosas cotidianas. La pastora una vez nos decía que ella cuando iba a cocinar le decía, Espíritu Santo, ayúdame a hacer una buena comida. Cuando ella recién se casó, no sabía todavía de la sazón y lo demás. Ahora yo sé que sabe mucho porque una vez fuimos a la casa de ella a comer y dio ¿cómo se llama esto? No, lo que venden en la mayoría de los locales aquí en Guayaquil ahora en la noche. Un morito excelente, un morito con queso, pero que yo dije, wow, no lo he probado en otro lugar. Porque hay una sazón, hay algo que se va aprendiendo a lo largo. Y ella dice que cuando comenzó ella le decía Espíritu Santo y cada vez que iba le pedía a aquello para cocinar. Saldría un religioso por ahí y le diría, pero eso no se pide el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo necesitas para ir y orar y predicar por alguien. No, para vivir en comunión con tu esposa necesitas al Espíritu Santo. Para que una empresa prospere, lo necesitas a Él. Para que vivas en paz, lo necesitas a Él. Para poder ser un buen trabajador, lo necesitas a Él. Para poder ser un buen jefe, lo necesitas a Él. En los negocios Dios está metido. Aún en la política se necesita el Espíritu Santo. Es la razón por que algunos países no prosperan o por lo cual vivimos en corrupción.
Porque a Dios, al Espíritu Santo, se lo saca de las cosas cotidianas, de las cosas, se podría decir, normales de la vida. Y creemos que simplemente Dios tiene que ver con religión o con un lugar donde se hable de una palabra. No, se lo necesita en todas las áreas. Vemos a El Salvador como es un ejemplo. Veíamos ayer con el pastor Michael un video de cómo hacían ¿cómo se dice? La posesión del presidente, y en aquella pues estaba un pastor dando una palabra que se soltaba para esa nación. Yo decía, wow, era otro nivel, era como regresar a las historias de la Biblia cuando Dios enviaba profetas a ungir reyes. Yo decía, wow, eso sigue existiendo, solo que nosotros hemos dejado de creer y de buscarlo de la manera en que nos dice la Biblia. Lo hemos hecho muy religioso, lo hemos encasillado a Dios en las cosas solamente de una iglesia, pero no en todo lo que es la vida, en la plenitud de la vida. Porque cuando tú vas y lees la Biblia detalladamente, Dios se movía hasta para sanar una fiebre. Dios se movía hasta para darle una dirección, una indicación a alguien hacia dónde ir. Para conseguir la esposa, Isaac le dijo qué hacer. Para todo estaba Dios. En todo lo ponían a Dios en primer lugar. Cualquier decisión que iban a tomar, buscaban el consejo de parte de Dios para que las cosas se dieran. Entonces la Biblia no es solamente para la iglesia, o leer su palabra no es solamente para aquellos, como nosotros decimos, no, eso es para los cristianos, para ellos. Toda persona necesita conocer al Espíritu Santo. Todos necesitamos, porque Él no es solamente una religión, es lo que necesitas para poder vivir una vida plena. Ahora, entonces, esta palabra que se suelta aquí, cuando habla Dios, les muestra y le dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra podrán, aquí en la tierra podrán pedir cualquier cosa y les será entregada por mi Padre. Sí es importante entender que si en las cosas cotidianas no te pones de acuerdo con tu esposo o con tu esposa, es imposible poder conquistar las cosas espirituales. No, pero es que yo no debo pedirle permiso a mi esposa para todo. Sí debes, porque te casaste con ella. Es tu otra parte. Eres tú mismo. La Biblia dice: en el momento en que un hombre y una mujer se casan, dejarán madre y padre y serán una sola carne. Entonces yo no veo la mitad de mi cuerpo diciendo que se va para la playa y la otra se va para la iglesia. O usted me vio mitad quemado y la otra mitad está acá. No. Y cuando mi cerebro, que es el que gobierna todo mi cuerpo, quiero levantar o hacer algo en la mano, todo lo demás se mueve conmigo. Porque mi cerebro le da la indicación al lado izquierdo: oye, te va a mover hacia allá. Y se mueve en conjunto. Eso hace que nosotros podamos caminar bien. Ahora tráelo a la parte familiar. Si un matrimonio tiene un problema que no se comunica para tomar decisiones, no vas a caminar bien. Te vas a caer, te puedes limitar a muchas cosas, porque no hay una comunión, porque no hay un acuerdo. Entonces sí es importante entender que en la economía, en lo espiritual, es necesario llevar una vida de acuerdo con nuestro matrimonio. Cuando un hombre decide serle infiel a su esposa, lo que está haciendo es abrir una puerta. Cuando tú traicionas ese acuerdo que hay, lo que haces es abrir una puerta que trae maldición a tu hogar, que va a traer pobreza y limitación. Cuando una mujer decide deshonrar a su esposo en la parte económica, trae pobreza a su casa, está arrastrando aquello a su hogar, a su familia, a sus hijos. Entonces, no basta simplemente con estar de acuerdo, de estar en la misma casa. Necesitan estar de acuerdo juntos en la misma casa. Porque aunque estén en la misma casa y con dos visiones diferentes, el hogar no va a avanzar. Pero cuando hay una visión y hay un acuerdo, las cosas van a suceder y van a funcionar. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros queremos hacer lo que nos da la gana.
Ahí te das cuenta entonces que cuando hay un acuerdo en un matrimonio, esa persona está negándose a sí mismo y está matando el orgullo. Está matando el orgullo, porque ya no depende. ¿Cuál es el problema a veces de los matrimonios cuando recién comienzan? Que como vienen con dos culturas diferentes, ninguno quiere ceder. Y cualquiera quiere imponer. Yo que a mi casa se hacía así, así era la manera en la que la manejaba. Y viene la otra persona y también dice, no, mi casa era así. Entonces a ver quién muere. Y no se trata de eso, se trata de un acuerdo. Vuelvo a repetir el versículo, dejarán madre y padre, serán una sola carne. Cuando dice dejarán madre y padre, cuidado por los sinvergüenza, van a decir, ya no visites a tu mamá, porque la Biblia dice que dejes a tu mamá. No habla de eso, habla de culturas. Habla de culturas. Lo que sí tú tienes que soltar es la cultura que había en ese hogar, porque ya tú no vives ahí, ya decidiste formar una nueva familia, un núcleo familiar. Entonces necesitas modelar una nueva cultura unánime entre los dos que decidieron tomar aquella decisión. Por eso es la importancia de decir con quién te casas, porque al final del día, pues todo lo que cultural que tenga esa persona no se lo vas a poder quitar de la noche a la mañana. Nacerá una nueva cultura entre los dos. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Te das cuenta cómo cuando el matrimonio está en discordia y en dos pensamientos, la oración tiene estorbo para llegar a los oídos de Dios? Porque vuelvo a decir, analicen esto, son una sola persona. El problema es que no nos vemos como una sola persona, sino se siguen viendo como dos individuos. Pero cuando te ves con una sola persona, imagínate yo orando con la mitad de mi boca. No voy a entender nada. No se va a entender nada. Y Dios va a decir, pero no te entiendo porque estoy dividiendo lo que Dios me entregó, la persona que ahora somos, el matrimonio que somos. Entonces es importante entender que toda decisión aquí, toda decisión cotidiana va a afectar en el mundo espiritual. Aprendamos a tomar decisiones en mutuo acuerdo. No decidas solamente por ti en lo que tú quieres hacer. Aprenda a consultar con la pareja o con el matrimonio que Dios te entregó para que tomes decisiones correctas, para que aprendan a doblegar ambos y a hacer lo que mejor le parece a Dios. Pero sigue en el versículo 19 dice lo siguiente, ahí mismo, perdón. Jesús dice que todo acuerdo tiene poder sobre toda cosa. Si una decisión es tomada solamente por un lado de una manera negativa y la otra persona toma una decisión de manera positiva, primero no hay acuerdo, 2, aquello trae división, 3, aquello produce muerte. Entre más se divida el matrimonio en las decisiones, veremos matrimonios que a la larga la opción más fácil es divorciémonos. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios anhela. Si tomas esa decisión que es la más fácil, lo único que le muestras a Dios es que tú no estás dispuesto a doblegar tu orgullo, que tú eres altivo, que tú eres orgulloso, que no te gusta llegar a un acuerdo. No, es que no me parece como ella hace. Sí, pero a ella tampoco le parece como tú lo haces. Entonces, ¿qué toca aquí? Buscar acuerdo. Pero aquí hay algo importante, porque la Biblia dice, en otra versión dice, donde dan 2 o 3, ahí yo estaré. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estaré. Entonces, falta un factor, porque ustedes dicen, pero bueno, tratamos de llegarnos al acuerdo y no ocurre nada. Falta que metan en la relación al Espíritu Santo. Cuando están los 3, también dice la Biblia, cordón de 3 dobleces no se rompe, porque aquel que viene ahí, el Espíritu Santo, viene a ser como el mediador entre las dos culturas que hay ahí. El Espíritu Santo es imparcial, Él no se va a ir al lado del esposo. No crea
Porque a veces, repito, en estas cosas cotidianas nos vamos al extremo de la religiosidad y dicen, no, es que yo soy el que más oro y por eso el Espíritu Santo me escucha más a mí. Él es imparcial. Si estás haciendo algo equivocado, Él va a corregirte. Él va a corregir tu matrimonio. Él no se pone a favor de un extremo. Él es imparcial, está ahí para unirlos, para guiarlos. Pero es importante poderse dejar guiar por Él. Si no aprendemos a honrar a Dios, vamos a ver nuestra parte financiera en el piso. Quiero ahora irme guiando por esta parte, porque el segundo problema, en realidad es el primer problema por la que la mayoría de los matrimonios se divorcia cuando recién comienzan, tiene que ver con el área financiera. Tiene que ver con aquello. Lo que trae división en el corazón del hombre cuando tiene un acuerdo con alguien. ¿Si han escuchado la frase, con los amigos no se hace negocio? Porque cuando el dinero falta o cuando hay un problema económico, tú no eres amigo de nadie. Y se quebrantan a veces las amistades, se quebrantan a veces las relaciones. Lo mismo pasa en el matrimonio. Cuando no aprenden a gobernar y a guiar el área financiera en el hogar, eso trae división. Eso trae división, porque entonces o él gasta mucho y le esconde lo que ha gastado, o ella también gasta y se lo esconde. Y eso comienza a generar una duda en el corazón, comienza a generar una incomodidad, porque ¿por qué me esconde el dinero? ¿Por qué lo de aquí? ¿Por qué lo de allá? Entonces es importante entender que necesitamos honrarlo a Dios también en nuestra economía como matrimonio. Debes poner a Dios, pedirle sabidurías. Proverbios dice, clamen por la sabiduría. A veces queremos pedir sabiduría simplemente por cómo tratar a mi esposa, pero no cómo manejarnos el área económica. ¿Saben por qué Salomón fue la persona más rica, dice alguien, del planeta? No porque era el escogido de Dios como para levantar el templo. No porque fue y le ofrendó tanto a Dios. Ese dice la gente que él le dio todo lo que tenía ahí. Porque él pidió una sola cosa, sabiduría. Él entendió lo que necesitaba. Él le dijo, Señor, no me dé dinero, dame sabiduría. Porque si tengo sabiduría, lo demás se puede prosperar, lo demás se puede manejar, lo demás va a salir hacia arriba. Pero vamos a veces en el matrimonio. Pero vamos a veces en el matrimonio y no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos conquistar. Hay una pelea, la persona acá quiere gastar en Shane, él acá quiere gastar en, ¿cómo se llama esta aplicación para no decirlo como es? B153, ¿cómo así se llama? ¿Verdad? La apuesta. El uno quiere ingresar dinero ahí y dice, no, pero es que aquí vamos a ganar dinero, vamos a hacerlo bien. O el otro quiere irse simplemente a gastar el dinero en la ropa. Entonces ahí no hay un acuerdo y hay una deshonra. Porque ambos están buscando el bien propio, mas no el bien común. Cuando buscamos un bien común, Dios entra en esa relación y prospera aquella decisión. Pero cuando cada quien está buscando lo que quiere para su vida o saciar su necesidad nada más, Dios no entra en esa decisión, porque Dios no trabaja con las personas egoístas. Dios trabaja con aquellos que saben de humildad y que saben vivir en armonía en el matrimonio. Entonces sí es importante aquello, porque si tú estás deshonrando a tu esposa y no administras bien el dinero, lo mismo las esposas, si no están administrando el dinero bien en el hogar, va a haber un conflicto. Va a haber un conflicto. Hay que plantearse visión hacia dónde quieres ir. Hay que plantearse a cómo honrar a Dios también. El problema a veces de los matrimonios es que no sabemos tampoco poner a Dios en primer lugar. Y cuando entra el recurso, ninguno de los dos piensa en Dios. Cada uno piensa en lo suyo. Nadie dice, bueno, vamos a honrar a Dios
y comencemos a trabajar. ¿Sabes por qué no quieren honrar a Dios? Ahí vuelvo a decir, porque tú estás pensando en lo que tú te quieres gastar y el otro también está pensando en lo que él quiere gastar, más no en lo que es caminar en un solo acuerdo. Cómo conquistar una casa, cómo conquistar un carro, cómo conquistar aquella empresa que Dios les ha entregado, cuando aprendes a poner a Dios en primer lugar. Cuando lo pones a Él en primer lugar, lo demás se suelta. Pero no basta, repito, simplemente en ponerlo a Dios en primer lugar, porque algunos dirán, pero yo ya fui y hice eso una vez, estuve ahí, lo pusimos a Dios en primer lugar. Pero después de eso tienes que llevar el mutuo acuerdo con tu esposo, con tu esposa, en las decisiones que van a tomar. Y es más, aún en todo lo que tú vayas a hacer para con Dios, tienes que estar de acuerdo con tu esposa. Porque si no, eso va a traer un problema en el hogar. Va a traer discordia, va a traer división. Entonces, los acuerdos no solamente son para dar vida, hay acuerdos de muerte. Entonces aquí ven un principio que entiendo, que si no se ponen de acuerdo para honrar a Dios, porque unos van a decir, pero los dos nos pusimos de acuerdo por irnos a la playa. Hay acuerdos de muerte. Es necesario honrar a Dios, pedir la sabiduría para poder conquistar, porque lo que hoy disfrutas nada más sin poner a Dios en primer lugar, el día de mañana puede traer muerte sobre ti. En Hechos capítulo 5 habla de una pareja, de un matrimonio que se acerca delante de Dios, Ananías y Zafiras, se acercan delante de Dios ya me acordé, se acercan delante de Dios mientras estaban los apóstoles y ellos dos se habían puesto de acuerdo para mentirle al Espíritu Santo, para mentirle en la parte económica. Había un acuerdo, ojo, que aquí quiero que entiendan, porque a veces dicen, ¿por qué no hacemos como se hizo en la iglesia primitiva? Que todo el mundo vendió sus cosas y las llevó. Ahí había un acuerdo entre todos. Por eso Dios bendijo eso, porque todos los que estaban ahí hicieron un acuerdo. Ahora, ellos habían hecho un acuerdo entre todos y con Dios, pero después de eso ellos vinieron y hicieron un acuerdo personal los dos. Yo me planteo la pregunta, ¿o nunca conversaron los dos antes de ir a ofrecer lo que le llevaban a Dios? ¿O después de que ofreció el uno? Porque yo lo que veo ahí es que el primero ofreció uno y después llegó acá y la mujer le dijo, no, lo aquí, lo allá. Entonces vino maldición sobre aquello, porque nunca se pusieron de acuerdo para presentarse delante de Dios. Entonces llegan a ese momento, me imagino que se dio el uno el otro dijo, no, está bien, no entreguemos todo, una sola parte de lo que vamos a vender. Y llegó, dice la Biblia, que Ananías se presenta delante de los apóstoles y le dice, en tanto vendí la heredad. Y él le dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? Y la Biblia dice que en ese momento él cayó muerto, en aquel momento. Se lo llevaron. Después, como a las 3 horas, aparece la esposa y ahora viene y le preguntan lo mismo y le dicen en cuánto se vendió la heredad. Y ella le dijo, en tanto, igual que el esposo. Y estas fueron las palabras del apóstol. Pedro le dijo, ¿por qué hiciste acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? ¿Entienden que también hay a veces que te pones de acuerdo y quitas a Dios de la ecuación? Ese acuerdo es para muerte. Ese acuerdo produce muerte. No va a dejar que el matrimonio avance, que las cosas prosperen, que las cosas comiencen a funcionar en el hogar. Cuando quitas a Dios de la ecuación, las cosas tienen muerte, no tienen vida. Comienza a fracasar, el matrimonio comienza a tener problemas. Sí, pero al inicio estamos bien, todo ha comenzado bien. Eso va a comenzar a fracasar de a poquito, dijo alguien, y va a caer. Se lo digo como le dije en el encuentro cuando estábamos allá. Me gustaría que fuera amenaza. Porque si fuera amenaza no se la diría, pero es una realidad que se ve constantemente en nuestra nación y que se ven en los matrimonios. Cuando quitan a Dios de la ecuación, terminan en divorcio, con el corazón herido, con heridas internas que nunca pudieron sanar. Al final del día terminan solos, porque a veces la esposa dijo que lo aguanté por los hijos,
pero nunca hubo un acuerdo. Hubo el matrimonio, llegaron 50 años de casado, y cuando le preguntas ¿qué tal era tu esposa? No, ese man era un sinvergüenza, nunca lo perdoné, me lastimaba. Pero vivían juntos, sí, estuvimos ahí juntos, pero porque nunca estuvo Dios en el matrimonio. Entonces siempre hubo heridas, siempre hubo división, nunca hubo algo que sanara el corazón, que restaurara a aquello. Si no nos ponemos de acuerdo como matrimonio para honrar a Dios, no vamos a ver aquellas provisiones que Dios tiene para nosotros. Se van a limitar, se van a quedar. Podrán prosperar individualmente, pero cuando quieran unir, las cosas se van a estancar de nuevo. Se vuelven a estancar. Entonces tú dices, pero estábamos bien. Y cuando comenzaron a planear para conseguir la casa, para conseguir el carro, todo se cayó. Se presentó tal cosa, se presentó tal enfermedad, porque no está Dios en la ecuación, porque no pusimos a Dios en primer lugar. Es necesario poderlo colocar a Él en el primer lugar de nuestra relación. Pero aquí viene el secreto de este acuerdo, de lo que Dios quiere sobre nuestra vida y lo que Él quiere bendecir. En el siguiente versículo, Mateo 18:20 dice, porque donde están dos o tres, dice, congregados en mi nombre, allí estaré yo. No basta solamente en ponerse de acuerdo, necesitan que estén en acuerdo en el nombre de Dios, o sea, bajo la ley de Él, bajo lo que dice su palabra. En ese acuerdo Dios trae bendición. En ese acuerdo es que las cosas comienzan a soltarse. En ese lugar es donde Dios comienza a prosperar. Este verso nos motiva a nosotros a poner a Dios en primer lugar, pero hay algo más aquí. Cuando dice congregados en su nombre, la palabra congregar denota algo de permanencia, de algo constante, de hacerlo constantemente. Cuando tú simplemente haces algo hoy y mañana lo dejas de hacer, no vas a ver resultados en aquello.